Bueno, hola, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy contentos de dar inicio a una serie de webinars eh, que están relacionadas, o sea, están enmarcadas en un proyecto que se llama Colma, que es un proyecto destinado, cuyo objetivo es mejorar la salud de los pacientes con comorbilidades, en este caso específicamente pacientes con diabetes, con depresión y con hipertensión arterial. Tenemos la alegría de contar con nuestros donadores de lujo y también les quería contar que este proyecto Colma está llevado adelante por 5 universidades y organizaciones. La Universidad Científica del Sur, King's College de Reino Unido, la Universidad de Limerick de Irlanda, la Universidad de Edimburgo de Reino Unido y el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina. Bienvenidos a todos nuevamente. Entonces, mi nombre es Cristian Jiménez, trabajo junto con Carolina como investigador del Proyecto Colma y vamos a dar inicio a este webinar. Le voy a presentar al primero de nuestros 3 disertantes del día de hoy. El primero que va a hablar es el doctor Fernando Lanas. El doctor Fernando es médico cardiólogo, es profesor titular en la Universidad de la Frontera de Chile. Tiene un máster en Science en Epidemiología Clínica en la Universidad de Pensilvania, un doctorado en Investigación Biomédica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro del Comité de Implementación de la Federación Mundial de Cardiología y es miembro de número de la Academia de Medicina del Instituto de Chile. La disertación que va a brindarnos el doctor lleva el nombre de La hipertensión en América Latina, ¿sí? Y vamos a darle comienzo en este momento. Estamos con algún problema para cargar el video. La presentación del doctor va a ser a través de un video sincrónico, perdón, y estamos con problemas para poder cargarlo. Estamos solucionándolo. Un minuto, por favor. Bueno, no deja de ser irónico porque yo había mandado la presentación grabada porque a veces tengo problemas de conexión
a internet y se interrumpe, pero parece que la solución no resultó mucho. Eh, Estamos poniendo un minutito, por favor. ahí está. Perfecto, ahí está. Estimados colegas, en primer lugar quiero agradecer a IEX y a la doctora Irasola por la tremenda oportunidad de ser parte de este webinar sobre hipertensión arterial y como espero les quede como mensaje al final de todas las presentaciones. Conflictos de interés con el contenido de esta presentación y la agenda es la que ustedes tienen en la pantalla. Voy a hablar de la prevalencia, un par de diapositivas, cómo estamos en el control de la hipertensión en América Latina, qué impacto tiene la hipertensión en la salud en nuestro subcontinente y eh, dos palabras sobre estrategia para su control que van a ser abordadas con más detalle en las próximas presentaciones. Entonces, los datos de prevalencia de hipertensión en nuestro continente, y ustedes ven que es muy frecuente para la población entre 30 y 80 años. La prevalencia es de un 33% del año 90 y subió un poco el 2019. Y somos en ese sentido un comité, un continente con muchas diferencias, digamos. Hay países los que están marcados en rojo, como Paraguay, Argentina, eh, que tienen Brasil, que tienen una prevalencia de hipertensión que prácticamente duplica a la prevalencia observada en Ecuador, Canadá y Perú. Un aspecto que yo creo muy central en la prevalencia de hipertensión y lo que va a pasar a futuro y que explica este aumento de prevalencia observada en los últimos años es el tema de la obesidad. A la izquierda están los datos de la encuesta nacional de salud que analizamos hace algunos años y ustedes ven cómo la prevalencia de hipertensión aumenta en la medida que el índice de masa corporal aumenta. Por lo tanto, sujetos delgados tienen una prevalencia de hipertensión de aproximadamente el 20%. Esto sube al 40% si uno tiene un sobrepeso, prácticamente al 60% si es obeso y sobre el 70% si tiene obesidad mórbida. Y a la derecha ustedes ven cómo ha cambiado la prevalencia de hipertensión en América Latina en los últimos años. La barra más gruesa era la situación en 1985 y 30 años después ustedes ven que la prevalencia prácticamente se ha duplicado y en los países del Cono Sur sobre todo es extremadamente alta y, y peligrosa. Dejando el tema de la prevalencia, hablemos de qué pasa con el control de la hipertensión en la comunidad. Y esta gráfica resume dos datos de base poblacional tomada en varios países de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, eh, en población sobre 30 años. En resumen, de cada 10 hipertensos que hay en América Latina, en esos años, 6 sabían que eran hipertensos y 4 no. Y esto es lo más preocupante, digamos, estas las pacientes que llegan con un accidente vascular cerebral, falla renal, insuficiencia cardíaca y nunca supieron que eran hipertensos. De los que sí saben que son hipertensos, 6 de cada 10, la mayoría se trata,
pero desafortunadamente de los tratados, 3 de cada 5 no tiene un nivel de presión adecuado y solo un 20% de la población tiene este factor de riesgo tan peligroso bien controlado. Estos son datos del 2006 y del 2011 en la fase basal de estas cohortes. Y datos más recientes de la OPS para toda América, esto incluye Norteamérica también, eh, están en esta diapositiva desagregados por sexo. La situación es mejor en las mujeres. De cada 100 mujeres hipertensas, 75 saben que son hipertensas. De las que saben, 2 de cada 3 se tratan, y de las que se tratan, 31 de 50 tiene la presión bien controlada. Entonces la mujer, el grado de control de la hipertensión es 31% al 2019. En los hombres la situación es peor, hay menos conocimiento de la hipertensión, solo 2 de cada 3 hipertensos saben que lo son, y desafortunadamente menos de la mitad se trata. Los que se tratan, solo el 18 de cada 31 logra un buen control de la presión, así que el grado de control de la hipertensión para el año 2019 es el 18%. Factores que influyen en esto, en el control, es una estrategia terapéutica inadecuada. Estos son el número de medicamentos antihipertensivos usados en el cono sur de América Latina. Ustedes ven que la mayoría recibe un medicamento, 1 de cada 4 recibe 2. Y todos sabemos por los ensayos clínicos que para lograr buen control de la presión habitualmente necesitamos 3 o 4 medicamentos. Esto el doctor Ordúñez lo mencionará más adelante, es parte de la estrategia de control para América Latina de HARTS. El otro factor que influye en el control de la hipertensión es el costo de los medicamentos. Estos son datos de la cohorte PURE y analiza la capacidad de compra de medicamentos según nivel de ingresos del país. Aquí yo le coloqué países de ingreso alto, medio alto y medio bajo. En América Latina, salvo Haití, no hay países de ingreso bajo. Y si ustedes miran, por ejemplo, la barra naranja, que es la gente que tiene que adquirir 2 medicamentos más metformina, en los países de ingresos altos no tienen ninguna dificultad. En los países de ingreso medio alto, 1 de cada 5 no puede o tiene dificultades para adquirir estos medicamentos, y esto llega a un 31%, 1 de cada 3, si tienen que, aparte de los medicamentos para la presión, adquirir metformina y estatina. El tercer punto al que quiero referirme es al impacto de la salud de la hipertensión en América. Esto es América como continente de nuevo. Y se estima que la mortalidad por enfermedad cardiovascular en la región de América es 1,6 millones. Y la mortalidad prematura, eso significa la gente que fallece antes de los 70 años, es medio millón. O sea, un número muy considerable de muertes. Esto es enfermedad cardiovascular, pero la hipertensión es importante dentro de esto. Estos son datos de la cohorte PURE, que dice de dónde provienen los pacientes que mueren por enfermedad cardiovascular en el mundo. La prevalencia y la mortalidad, la prevalencia de la cohorte del PURE de un infarto previo o un accidente vascular previo era un 5%. Esto representaba un 19% de la mortalidad. Hipertensos era el 40% y representaba 2/3 de la mortalidad. Eso no quiere decir que haya sido solo la hipertensión. Muchos de estos pacientes también tienen dislipidemia, tienen diabetes. Y un 20% de la cohorte era fumador, y eso explica casi un 30% de las muertes. Lo que quiere
decir sumando es que si nos enfocamos en prevención secundaria, control de la hipertensión y del tabaquismo, estamos enfrentando a las causas del 80% de la mortalidad cardiovascular en el mundo. En el estudio InterHeart y en el estudio InterStroke, que fueron estudios de casos y controles grandes, multicéntricos, entre 23 y 30.000 participantes, ustedes tienen que el riesgo atribuible poblacional para infarto es de un 33%. Uno de cada tres infartos es atribuible solo a hipertensión, y esta es la primera causa de muerte en nuestra región y en el mundo. Si uno mira lo que pasa con el accidente vascular cerebral, la mitad de los accidentes vasculares cerebrales son atribuibles a hipertensión. Así que la hipertensión está muy ligada a estas dos causas de eventos mayores cardiovasculares y también a insuficiencia cardíaca. Estos son los datos del INTER-CHF para América Latina. Y la primera causa de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía isquémica, sobre todo quienes ya han tenido un infarto, y la segunda es la hipertensión, pero como vimos, una buena parte de la cardiopatía isquémica es atribuible a la hipertensión, así que la hipertensión es un factor muy importante en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Y finalmente, ¿qué podemos hacer? Esta es más que mostrarle los miles de ensayos clínicos que hay sobre el beneficio de tratar la hipertensión. Quería mostrarle estos datos que son antiguos, esto lo sabemos hace más de 20 años, derivados fundamentalmente del estudio ASCOT de hipertensión. Y lo que dice es que que el control de los factores de riesgo tiene un gran impacto en la mortalidad y mortalidad cardiovascular. Si logramos reducir la presión tan solo en un 10%, o sea, 15 milímetros en alguien que tiene 150. Y el colesterol total lo logramos reducir en un 10%, cosa que podemos hacer muy fácilmente, solo con dieta inclusive, y podemos llegar a un 30-40% con los medicamentos más habituales, pero si reducimos solo un 10% cada uno, bajamos la aparición de enfermedad cardiovascular a la mitad. Así que la estrategia terapéutica, farmacológica y de estilo de vida es tremendamente poderosa, la prevención. ¿Cómo podemos lograr mejorar nuestros controles de la hipertensión? Una sugerencia es referirse al mapa de ruta de la Federación Mundial de Cardiología, que fue publicado ya hace algunos años, hace 4 años, y el que participó algunas personas provenientes de América Latina, como los doctores Ordúñez, Perel, Piñeiro, eh, y que apunta a señalar las brechas y estrategias para mejorar el control de la hipertensión a nivel poblacional. Y otra estrategia que va a ser tratada en más detalle es la estrategia HEARTS. Y ustedes tienen el mapa de nuestra región, como prácticamente todos los países de América Latina tienen algún grado de desarrollo de esta iniciativa, cuyo propósito es aumentar la cobertura, pero en realidad más que la cobertura, el control en los hipertensos, usando protocolos simples, con medicamentos que estén disponibles, con algoritmos consensuados en cada país, con toma de presión, con equipos validados, el trabajo en equipo, el sistema de monitoreo y la retroalimentación para que los equipos de salud vayan mejorando. Como conclusión, en América Latina la prevalencia de hipertensión y sus determinantes sigue siendo elevada. El grado de control de la hipertensión desafortunadamente es bajo, tiene un gran impacto en la salud y para mejorarlo se recomienda promover los programas de tamizaje, implementar la iniciativa HEARTS y apoyarse en los roadmaps
de la Federación Mundial de Cardiología. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Lanas por su presentación. Nos ha sido muy clara y nos ha ayudado a entender la problemática de la hipertensión arterial en América Latina y tener un panorama de la misma. Nuevamente queremos pedirles disculpas por los inconvenientes del comienzo y queremos invitarlos a todos los participantes a utilizar el chat. Ahí podrán hacer preguntas, comentarios, dudas que serán leídos directamente por los disertantes y que podrán irles respondiendo a medida que avance el webinar. Vamos a seleccionar algunas de esas preguntas para el final del webinar y ahí las haremos oralmente para poder explayarnos un poco mejor en la presentación. Pasamos a la segunda charla del día de hoy. Se titula Sustitutos de la sal y su impacto en los niveles de presión arterial a nivel poblacional. La experiencia de Perú. La misma será presentada por el doctor Antonio Bernabé. El doctor Antonio es médico, graduado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con una maestría en salud pública en la Universidad de Washington y un doctorado en epidemiología y salud poblacional en la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical. El doctor Bernabé es investigador asociado senior de la Universidad Científica del Sur en Lima y es director adjunto del Centro de Excelencia de Enfermedades Crónicas. Además es investigador del proyecto Colma por parte de Perú. Le damos la bienvenida y le agradecemos a Antonio la presencia y tiene la palabra para continuar. Listo, gracias. Buenos días, buenas tardes ya. Este, un gusto participar. Gracias, Vilma, por la invitación a través de los años que nos conocemos trabajando juntos en diferentes proyectos y al equipo. Ok, tenemos poco tiempo y este proyecto fue pesado en su tiempo y es también pesado de explicarlo. Así que he tratado de reducirlo y acotarlo bastante para ser directo, ¿no? Es un intento de hacer una intervención utilizando sustitutos de la sal para reducir el consumo de sal común en el contexto poblacional. ¿Ya? Y por ahí va la experiencia. Entonces, yo siempre empiezo mis presentaciones con detalles del proyecto, decir por qué fue financiado, perteneció a la llamada de Global Alliance for Chronic Diseases para hipertensión específicamente, si no me equivoco fue la primera llamada que se hizo del programa. Y mis conflictos de intereses personales, que estoy financiado por NIHR de Inglaterra a través de 4 proyectos, uno de ellos es Colma, y no recibo financiamiento de la industria. Mm. Entonces, el problema de hipertensión ya ha sido detallado por Fernando, yo no tengo por qué explorar más allá. Afecta a individuos, afecta a familias y comunidades y sociedades. A pesar de que es una condición que no necesariamente es visible, sabemos que está presente y sabemos de las consecuencias que puede tener, ¿no? Y afecta obviamente al sistema de salud. Requiere cuidados de largo plazo, recursos humanos, infraestructura, y a veces, en muchos de los casos, todo esto le cuesta al paciente y no necesariamente al sistema. Entonces, hay un extracto de un artículo que salió en el año 2012 en Lancet que dice incluso una reducción de la presión arterial sistólica de 2 milímetros de mercurio reduciría en 10% la mortalidad por accidente cerebrovascular y cerca de 7% la mortalidad por ataque cardíaco. Bajo esa premisa nosotros tratamos de decir, ok, ¿qué pasa si movemos la curva de presión arterial sistólica poblacional hacia la izquierda? ¿Mm? ¿Y cómo podemos hacerlo? Entonces, siempre hay literatura previa que dice, ok, lo que se necesita es reducir el sodio. ¿Ya? El sodio es uno de los principales factores asociados al incremento de la presión arterial y por lo tanto debemos reducirlo. Pero poco se habla también del potasio. Y muchos de los estudios que tienen este proceso de reducción de sodio e incremento de potasio fueron desarrollados hasta antes de este estudio a nivel hospitalario o en personas con hipertensión ya declarada, ¿no? Entonces no se veía qué efecto podía tener a nivel poblacional. Entonces, bajo esa premisa construimos todo nuestro proyecto. Y lanzamos el protocolo, que fue publicado en Trials, donde se detalla, no digo al 100% en forma fidedigna, porque uno planea algo y de repente en el campo comienzan a surgir algunas cosas, pero por lo menos en el 90% está lo que hicimos en el desarrollo del proyecto.
¿Cuál era el objetivo del estudio en sí? Era evaluar la eficacia de una intervención pragmática para nosotros usando un sustituto de la sal para reducir la presión arterial, así como su potencial impacto sobre la incidencia de hipertensión a nivel poblacional usando un diseño de cuña escalonada en Perú, ¿no? ¿Qué región escogimos? Escogimos el norte del Perú, Tumbes, cerca de Ecuador. ¿Por qué la escogimos? Porque la prevalencia de hipertensión en promedio está por encima del promedio nacional, ¿ya? Entonces, si habría algún efecto o algún impacto en nuestra intervención, era más posible verlo en ese lugar. Y además porque el nivel de pobreza es relativamente alto, ¿no? Entonces, hacer un cambio de lo que pensábamos hacer de la sal común hacia el sustituto de la sal podría ser mucho más factible en ese lugar. Se escogieron 6 villas semiurbanas de Tumbes, la mayoría dedicadas a agricultura o a la pesca. Se trabajó en adultos de 18 años a más. En las 6 villas el total de la población era 2.605 por el censo que realizamos y nosotros enrolamos 2.376, más del 90% de la población enrolada. Y se excluyeron por insistencia del Comité de Ética aquellos que tenían enfermedad renal crónica declarada, justamente porque íbamos a trabajar con potasio y esto podría tener un impacto sobre esa condición. Y enfermedad cardíaca en tratamiento con digoxina justamente por la interacción con el potasio. ¿Ok? ¿En qué consistió la intervención? Ya lo he tratado de resumir de esta forma. ¿Qué era? Era un sustituto de la sal. Si me preguntan qué es el sustituto de la sal, es una sal que además de la sal común, o sea, cloruro de sodio, contiene algo que sustituye en porcentaje ese cloruro de sodio. En este caso era cloruro de potasio. ¿Ya? En el mercado peruano, al menos en esa época, existía el producto como 50-50, le llamamos nosotros, 50% de cloruro de sodio y 50% de cloruro de potasio, ¿no? Ese es lo que íbamos a utilizar. Como gratis, pero a intercambiar con la sal regular, lo que hicimos es, el costo de la sal en el Perú, en esas zonas, está entre 20 céntimos y 50 céntimos. El costo del sustituto es más de 50 veces más caro que eso. Entonces, hacer que lo compren o que ellos adquieran mediante costo o pagando el producto iba a ser imposible. Entonces, lo que se decidió es intercambiar. Ya, entonces, tú me das toda tu sal que tienes y yo te la reemplazo en la cantidad que tienes con el sustituto. Y después de eso, te vamos a dar cada mes o cada 2 meses la cantidad de sal que vayas gastando. Donde familias, tiendas pequeñas, comedores populares, panaderías, todo. Todos los que quisieran participar, todo lo que tuviese que ver con preparación de comida, tenía que ser incluido. En una zona donde se trabaja agricultura, ganadería y pesca, incluso los animales consumen la sal común. ¿Ya? Sobre todo lo que encontramos, por ejemplo, es que las vacas consumen la sal común para causarles sed y para que produzcan más leche. Incluso a las vacas les dimos sustituto de la sal. ¿Ya? No queríamos dejar un resquicio de que la sal común volviese a entrar al sistema. Y cuando esto se realizó en 3 años, entre 2014 y 2017. ¿No? Entonces, ¿cuáles eran los resultados a medir? Bueno, el de interés, presión arterial sistólica y diastólica. La presión arterial fue medida cada 5 meses durante la duración del proyecto. En total se hicieron 7 medidas de presión arterial durante el proyecto, un basal y 6 seguimientos para toda la población. Y se utilizaron los estándares internacionales para medir la presión arterial, es decir, 5 minutos de reposo, 3 medidas de presión arterial sistólica y diastólica, separadas al menos 1 a 2 minutos entre ellas. ¿Ya? Entonces, todo ese procedimiento fue estandarizado para toda la población. Y los secundarios fueron incidencia de hipertensión, cambios en los niveles de sodio y potasio en orinas de 24 horas, para ver si es que habían consumido el sustituto de la sal, y la presión arterial diastólica y sistólica por antecedente de hipertensión y por grupos de edad, que eran nuestros grupos o estratos de mayor interés. ¿Ya? Nosotros esperábamos que aquellos que tuviesen mayor edad, probablemente el cambio en presión arterial sea mayor, igual que en aquellos que tuviesen el diagnóstico de hipertensión antes de ingresar al estudio. Hubo, como siempre, una investigación formativa. ¿Ya? Se utilizó una prueba que se llama prueba del triángulo para determinar qué porcentaje de cloruro de potasio es el que se iba a introducir en el sustituto. Esto se hizo porque cuando nosotros probamos la sal que existe 50-50, el sabor era pues intolerable. O sea, nadie que tiene hipertensión y sabiendo que tiene un beneficio con esa sal la iba a aceptar. Entonces comenzamos a probar distintos porcentajes a través de esta prueba del triángulo para encontrar qué porcentaje era tolerable por la población o incluso no sentido por la población, en que no se daban cuenta de que existía una combinación.
¿ya? Identificar la audiencia a través de entrevistas, grupos focales, y mujeres y comunidad. Cuando tú introduces un producto, tienes que enseñarle a la gente cómo va a utilizar ese nuevo producto, ¿ya? Y para eso se congregó a las mujeres de la comunidad, porque en nuestro contexto las mujeres son las que normalmente cocinan y deciden qué es lo que se va a cocinar, y mostrarles que el producto era similar, bastante parecido al que usaban rutinariamente en su vida, ¿no? Y desarrollar la identidad del producto, ¿no? O sea, construir un producto como si fuésemos a marketearlo o a hacer mercadeo. Por eso es que esta estrategia se llamó de mercadeo social, con las características que la misma población decía, de tal manera que el producto fuese más fácil de ser introducido. ¿Ya? Incluso en este contexto se hicieron ferias. Ustedes saben del boom de la comida peruana, entonces se hicieron ferias especiales para que probasen el producto y que la gente sintiese que no hay diferencia detectable, o que esta diferencia podía ser mínima y tolerable, ¿no? Ok, ¿cuáles eran las características basales de la población de estudio? Eso es lo que está acá. Lo que llama la atención es que había un porcentaje relativamente grande, un cuarto de la población que era joven, ¿ya? En la que probablemente no íbamos a encontrar hipertensión, pero estaba incluida por ser una intervención a nivel poblacional. Después está el sobrepeso y obesidad. Casi 70% de la población tenía sobrepeso y obesidad, o sea, un factor de riesgo declarado para tener niveles altos de presión arterial. Y nuestra prevalencia de hipertensión al basal era 18.3%, menor que lo que estaba reportado en la literatura. ¿Por qué? Porque estábamos incluyendo gente menor de 30 años. Y normalmente, como un cuarto de la población tiene menos de esa edad, esto reduce los niveles de presión arterial a nivel poblacional y por lo tanto la prevalencia de hipertensión. ¿Ok? ¿Cuál fue el efecto de la intervención? A nivel de presión arterial sistólica se redujo 1.23 milímetros de mercurio, y eso fue significativo. ¿Ya? Y a nivel de presión diastólica se redujo un poco menos de 1 milímetro de mercurio y también fue significativo. La duda que nos quedaba a nosotros es siempre, oye, pero 1.23 milímetros de mercurio ¿es algo que valga la pena? ¿Es la variabilidad usual de lo que estamos midiendo, que es altamente variable? Entonces, vamos a chequear otros resultados más, ¿no? Entonces, en diagnóstico con hipertensión, por ejemplo, el efecto sobre la presión arterial sistólica era casi 2 milímetros de mercurio, ¿ya? Que era lo que esperábamos de acuerdo a lo que habíamos visto en la literatura. Ok, no está mal. Y en aquellas personas de mayor edad, el efecto era un poco mayor, ¿ya? Entonces, también estaba ajustado a lo que la literatura previa decía sobre agregar esto, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con la incidencia, ¿ya? Entonces, lo que se hizo fue, dado que teníamos varias medidas repetidas en el tiempo de los mismos sujetos, lo que se hizo fue un modelo de regresión de Cox, ¿no? Y manejar la probabilidad acumulada de desarrollar hipertensión dentro de este modelo. Entonces, el modelo ajustado nos salió que había una reducción del 55% en la incidencia de hipertensión, al menos durante la duración del estudio. O sea, tú tienes a toda la gente recibiendo el sustituto del azar. ¿Qué pasó después que se va retirando el producto y ya no lo pudimos medir porque se nos acabaron los recursos? ¿Ya? O que de repente la gente comenzó a adaptarse a un producto. Hicimos tanto sustituto de la sal que le pudimos regalar a la gente para que tuviese por varios meses más, después de que se acabó el estudio. Ya que también fue todo un proceso, tuvimos que hacer una pequeña fábrica para producir el producto en el lugar donde estábamos haciendo el estudio, ¿no? En las muestras de orinas se encontró, por ejemplo, que no hubo una reducción en el nivel de sodio consumido. ¿Qué es lo que pasa? La gente, cuando se hicieron las entrevistas a profundidad en las personas y en las mujeres, sobre todo, que eran las que cocinaban, notábamos que ellas decían, sí, no es que supiese diferente, pero no salaba igual. Pero nos dimos cuenta que para que salara igual, lo único que bastaba era agregarle un poquito más. En vez de usarle una cucharita como siempre usamos una cucharadita y un cuarto y ya teníamos el. ¿Sabes? Por eso es que el consumo de sodio es casi similar. Sin embargo, el de potasio sí aumentó marcadamente. Y ese es recontra. Sí quiere decir que sí consumieron la sal, o sea, que no hubo ningún problema de ese tipo, ¿ya? Pero que mucho del efecto que hemos visto probablemente se haya asociado al incremento de potasio y no a la reducción de sodio, ¿no? Entonces, si hubiese sido ambos, de repente el efecto hubiese sido mayor a nivel poblacional, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Nuestro estudio demuestra una intervención a nivel poblacional que es pragmática y efectiva usando sustitutos de la sal, ¿ya? Hay una reducción global en la presión arterial poblacional, hay una mayor reducción en los grupos de alto riesgo, aquellos de 60 años o más y aquellos que tienen hipertensión,
y hay una reducción en el 55% en la incidencia de hipertensión, ¿no? Hay un montón de experiencias que no me alcanza el tiempo para compartirlas en este estudio que duró más de 3 años, entendiendo a la población y tratando de implementar todo esto para que funcione, pero la parte final. Y el paper, si lo quieren leer, porque ahí están mayores detalles, está publicado en Nature Medicine y se llama efecto de un sustituto de la sal a nivel comunitario sobre la presión arterial y la incidencia de hipertensión. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Bernabé, por compartir esta interesante experiencia e investigación. Le agradecemos la participación también y dejamos las preguntas que fuimos recabando para el final entonces. Pasamos a nuestra tercera presentación del día de hoy, a cargo del doctor Andrés Rosende. Él es médico cardiólogo con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, magíster en efectividad clínica y sanitaria de la UBA y ha ocupado diferentes cargos entre los que se destacan coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares del Hospital de Alta Complejidad El Cruce, coordinador del Programa Nacional de Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares del Ministerio de Salud de la Nación, director del Consejo de Cardiología Clínica y Terapéutica de la Sociedad Argentina de Cardiología, y actualmente el doctor Rosende trabaja como consultor internacional de la Organización Panamericana de la Salud para Hertz de las Américas. La charla de él justamente se va a titular Hertz 2.0, un enfoque integral de la prevención cardiorreno-metabólica en la Organización Panamericana de la Salud, en la atención primaria de la salud. Gracias, Andrés, por la presencia y le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad yo vengo en representación del doctor Pedro Ordúñez, que es el líder regional para la iniciativa HEARTS en las Américas, de la Organización Panamericana de la Salud. Él por motivos personales no ha podido asistir y por lo tanto van a tener que tolerarme a mí los próximos 15 minutos. Así que yo voy a hablar un poco retomando lo que mis predecesores comentaban acerca de la urgencia que existe alrededor del control de la hipertensión arterial. Esta diapositiva solamente busca ilustrar cómo se ha enlentecido la reducción, el porcentaje de cambio de reducción de la mortalidad por enfermedad cardio y cerebrovascular en la región de las Américas en los últimos 15 años y cómo podemos ver que algunos países ya han pasado hacia la otra mitad del cuadro, es decir, que no solamente se ha estancado esta reducción de mortalidad por enfermedad cardiovascular, sino que se ha dado la vuelta y ha empezado a aumentar. Y obviamente, si trazamos proyecciones de estas tendencias, vemos que hay un mismatch, hay un desajuste entre los objetivos de reducción de la mortalidad prematura planteados en la Agenda 2030 y las trayectorias actuales. ¿Y por qué es tan importante la hipertensión arterial? Algo comentaba recién Fernando, que la hipertensión arterial es el factor de riesgo de mayor peso, no solamente para enfermedades cardiovasculares, sino que está detrás y es un factor de riesgo relevante, está en el top 2 o en el top 3 de las 10 primeras causas de muerte, de 6 de las 10 primeras causas de muerte. Obviamente enfermedad isquémica del corazón, como podrán observar aquí, pero también la enfermedad cerebrovascular, la demencia, que es algo que pocas veces se menciona y donde existe evidencia que el tratamiento de la presión arterial reduce la incidencia de deterioro cognitivo, la diabetes también, es decir, contar las muertes por diabetes permite visibilizar el impacto de la diabetes en la morbimortalidad. Pero, ¿de qué se mueren los pacientes diabéticos? Primera causa, enfermedad cardiovascular. La mayor parte de esas muertes que aparecen aquí como sexta causa de muerte en la región de las Américas, atribuibles a diabetes, son enfermedad vascular aterosclerótica, cardio-cerebrovascular en pacientes diabéticos. Otra vez, la hipertensión está detrás de esas muertes en la mayor proporción de los casos. Y la enfermedad renal crónica y obviamente la cardiopatía hipertensiva. Por lo tanto, si uno suma todas estas causas de mortalidad y evalúa el impacto que tiene la hipertensión arterial, podemos concluir
que es el principal factor de riesgo prevenible para morbimortalidad a nivel mundial y obviamente la región de las Américas. Y existe una correlación inversa entre la proporción, el incremento del control poblacional de la hipertensión y la mortalidad por enfermedades cardio y cerebrovasculares. Aproximadamente por cada 1%, un punto porcentual que se incremente el control a nivel poblacional, podemos esperar una reducción de casi 3 puntos de la mortalidad por enfermedad isquémica del corazón y de más de 2 puntos por enfermedad cerebrovascular. Esto para la región de las Américas implica que si nosotros logramos alcanzar la meta de 80-80-80, es decir, el 80% de los hipertensos diagnosticados, el 80% de los diagnosticados tratados y el 80% de los tratados controlados, lo que nos daría solamente el 50% de control a nivel poblacional, pero obviamente duplica las tasas actuales, nosotros podríamos evitar más de 400.000 defunciones. Y si tenemos en cuenta que por cada evento fatal podemos esperar 6 eventos no fatales, tenemos casi 2,5 millones de eventos no fatales que también podríamos estar evitando. Los resultados los mostró Fernando, la cascada de hipertensión, las brechas que existen en el diagnóstico, en el acceso al tratamiento y en el control en toda la región, con alguna diversidad entre países, pero esto es un fenómeno que atañe a todas las Américas y también a todo el mundo. Países de ingresos altos, países de ingresos medios, países de ingresos bajos. Es un problema global y la hipertensión arterial probablemente sea la condición más subestimada. HEARTS en las Américas es el programa bandera de la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud para el manejo de la hipertensión y el riesgo cardiovascular con foco en la atención primaria. Actualmente 33 países están comprometidos con la implementación de HEARTS, con 28 países implementando activamente. 10 países ya están implementando el modelo en más del 80% de sus centros de atención primaria y aquí ustedes pueden ver los grandes números de la iniciativa con 11 millones de personas con hipertensión en el área de cobertura de los más de 7.000 centros de atención primaria que están implementando y un 63% de control entre aquellos tratados. ¿En qué se diferencia HEARTS al modelo tradicional? Básicamente en la estandarización de los cuidados, la estandarización de los procesos, la implementación de ciclos de mejora de la calidad basados en protocolos estandarizados para el diagnóstico, la estimación de riesgo, el tratamiento, el seguimiento, el trabajo basado en equipo, un sistema de monitoreo del desempeño con retroalimentación que permita la mejora continua. Y ustedes podrán ver las diferentes características que la iniciativa tiene en este cuadro. Yo no me quiero detener por falta de tiempo, pero la principal herramienta de implementación de la iniciativa HEARTS es la vía clínica de HEARTS. La vía clínica, como ustedes podrán ver, es una síntesis de las mejores prácticas basadas en evidencia puesta en una sola página para que el personal que trabaja en los centros de atención primaria y también los pacientes puedan tener un conocimiento de cómo se debe hacer el diagnóstico apropiado de esta condición, qué tipo de dispositivo para medir la presión arterial hay que utilizar, por qué es importante la estimación del riesgo cardiovascular teniendo en cuenta otros factores más allá de la hipertensión, cuándo iniciar tratamiento, qué metas de control voy a perseguir, qué otros tratamientos, además de los antihipertensivos, van a mejorar mi pronóstico cardiovascular, es decir, a quién le voy a dar bajas dosis de aspirina, en quién voy a usar estatinas, qué rango de dosis voy a utilizar de estatinas, dependiendo si estamos frente a pacientes de prevención primaria o pacientes de prevención secundaria, y fundamentalmente el protocolo estandarizado de tratamiento antihipertensivo, que es el corazón de la vía clínica de HEARTS, que sintetiza en solamente 4 pasos con intervalos de seguimientos no mayores a 30 días, comenzando con 2 antihipertensivos
de ser posible en un solo comprimido para mejorar la adherencia, la persistencia, al 50% la dosis máxima, e ir incrementando, ir titulando esta medicación hasta alcanzar el objetivo de 3 antihipertensivos a dosis máxima, incluyendo un diurético. Esta es la definición, digamos, la ausencia de control con este esquema es la definición de hipertensión resistente, que afecta más o menos al 10% de la población, y este es el colectivo que debería acceder al segundo nivel de atención, a los especialistas, y que necesitará otras evaluaciones y eventualmente otros tratamientos. Pero estamos con esto declarando que casi el 90% de los pacientes con hipertensión pueden ser adecuadamente manejados en la atención primaria de salud. Y en esto estamos poniendo todas las energías. En la base de la guía clínica de Hertz aparecen otras recomendaciones, como los intervalos de seguimiento para pacientes que ya tienen la presión arterial controlada, el suministro de medicación que debería hacerse a intervalos de 3 meses para que los pacientes no tengan que estar yendo todos los meses al centro de salud o a la farmacia a retirar sus medicamentos, dada la condición crónica de la hipertensión y la estabilidad del efecto de la medicación una vez que se alcanzan los objetivos, y otras recomendaciones como la evaluación de la adherencia, agrupar toda la medicación en una sola toma diaria, también vinculado con la mejoría de la adherencia, y la incorporación de las vacunas como estrategia de prevención cardiovascular, algo que de lo cual poco se habla. La gente y la mayor parte de los profesionales de la salud piensan que la vacunación contra la gripe o contra el neumococo previene la gripe o la infección por neumococo, y en realidad el efecto más importante es la prevención de mortalidad por complicaciones cardiovasculares. Entonces, sabemos por estudios que, por ejemplo, hizo la Sociedad Interamericana de Cardiología, el gap tremendo que hay, en la brecha tremenda que hay en las tasas de vacunación en población adulta y en población con enfermedad cardiovascular. La vía clínica de Hertz, como ustedes podrán ver aquí, se ilustra en esta diapositiva algunos ejemplos, ha sido ya adoptada por 28 países de las Américas, donde Hertz tiene diferente nivel de penetración. La pregunta que surge ahora es que, si bien la vía clínica es muy abarcativa, ¿cómo dar una mejor respuesta a la multimorbilidad? Porque nosotros estamos entrando por hipertensión arterial por la relevancia epidemiológica que el problema tiene, pero sabemos que la enfermedad cardiorrenometabólica es un clúster que involucra la diabetes, la dislipemia, la hipertensión, y que todo esto se retroalimenta, dando como resultado el daño de órgano blanco a través de la enfermedad vascular aterosclerótica en el cerebro, en los riñones, en las coronarias o en la enfermedad vascular periférica. Y entonces, para hacerlo, tenemos que tener en cuenta qué es una guía de práctica clínica, qué es un protocolo de tratamiento y qué es una vía clínica. Cada uno tiene su lugar y su objetivo. Las guías clínicas son importantes. En un mundo donde se publica tanta información científica, les diría que son imprescindibles, porque hay que tamizar toda esa información, hay que hacer un análisis crítico con una metodología rigurosa y emitir recomendaciones concretas. Pero las guías de práctica clínica han fallado en funcionar como instrumentos de implementación. A las pruebas me remito, donde la hipertensión arterial es la condición en el mundo que más guías de práctica clínica tiene. Se producen anualmente más de 10 guías de práctica clínica a nivel mundial para tratar esta condición, y no es por falta de guías que no mejoran las tasas de control. Los protocolos estandarizados sabemos que funcionan. Kaiser Permanente en Estados Unidos es el ejemplo, que estandarizando de manera muy simplificada el tratamiento se pueden incrementar exponencialmente las tasas de control de la hipertensión arterial. Pero muchas veces son insuficientes para abordar esta multimorbilidad. Y la vía clínica de Hertz contiene las recomendaciones de las guías de práctica clínica, vehiculizadas a través de un protocolo estandarizado, pero además ampliando su abordaje hacia otras condiciones relacionadas. Es decir, que se nutre de recomendaciones de guías de práctica clínica que pueden ser de hipertensión arterial, y de hecho lo son, pero que además trae recomendaciones de otros ámbitos como la prevención cardiovascular o las dislipemias.
Y lo que le quiero presentar hoy es el proyecto que lanzamos el año pasado dentro de HEARTS, que es HEARTS 2.0, que es un proyecto colaborativo internacional justamente para dar respuesta a esta multimorbilidad a través de la vía clínica de HEARTS. Este proyecto es un proyecto de 3 fases. En la fase 1 se seleccionaron, se consensuaron intervenciones candidatas para el manejo integral de las condiciones cardiorrenometabólicas. En la fase 2 evaluamos con los ministerios de salud de los países que implementan HEARTS el nivel de disponibilidad y la factibilidad de implementar estas intervenciones. Y la fase 3, finalmente, va a ser un consenso que va a definir cuáles de estas intervenciones candidatas integran el nuevo modelo de vía clínica de HEARTS y cuáles quedan fuera. La fase 1 ya fue concluida, está publicada en Global Hearts. Ahí ustedes podrán ver lo amplio de la convocatoria que hemos tenido para poder generar este consenso a nivel internacional. No me voy a meter en los detalles de los pasos que se han realizado, pero básicamente lo que hicimos fue un ejercicio de priorización y de appropriateness, es decir, de pertinencia de diferentes recomendaciones, intervenciones para el manejo del riesgo cardiorrenometabólico y finalmente un consenso alrededor de estas, quedando 45 intervenciones candidatas, la mitad de las cuales son intervenciones estructurales, es decir, que implica recursos financieros, medicamentos, equipos o recursos humanos, pero la otra mitad son de proceso, es decir, que serían las intervenciones más económicas porque están relacionados con un cambio de la práctica que no necesariamente implica la erogación directa de un recurso nuevo. Obviamente aquí voy a simplemente ilustrar algunas de las recomendaciones más relevantes a nivel del diagnóstico, como reforzar el uso de dispositivos de medición clínicamente validados, el automonitoreo domiciliario de la presión arterial, respecto de la evaluación del riesgo, recomendar el rastreo de enfermedad renal crónica en pacientes hipertensos de alto riesgo, solicitando filtrado glomerular estimado o índice albuminuria creatininuria, o, por ejemplo, la evaluación, el rastreo de fibrilación auricular en hipertensos mayores de 65 años, que sabemos que también es una condición muy subdiagnosticada y donde el tratamiento anticoagulante tiene una potencialidad, un beneficio potencial del 70% de la reducción de accidente cerebrovascular. En tratamiento no farmacológico, aquí vino también lo que el colega comentaba de la sal, promover el sustituto de sal de mesa bajos en sodio y enriquecido de potasio, una intervención que quedó consensuada durante la fase 1, y en el tratamiento farmacológico básicamente apareció reforzar la recomendación de medicamentos en un solo comprimido, antihipertensivos, pero también el uso de polipíldoras, la espironolactona para pacientes con hipertensión resistente, o los inhibidores, los ISGLT2, para pacientes con hipertensión y diabetes, o hipertensión y enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica. En continuidad de los cuidados, reforzar la relevancia de profesionales no médicos para atender esta condición, enfermeros, farmacéuticos, trabajadores comunitarios de la salud. Paralelamente a HEARTS 2.0, hemos también publicado, aquí la doctora Vilma Irasola fue la autora principal de uno de estos 2 artículos, otros 2 proyectos que están dentro de HEARTS 2.0, HEARTS Team Based Care y HEARTS Pharmacy, justamente para utilizar estos documentos en la abogacía con los ministerios de salud y reforzar el rol de los trabajadores profesionales no médicos en el manejo del riesgo cardiorrenometabólico. Finalmente, reforzar también la importancia de registrar las variables clínicas y de tener un sistema de monitoreo del desempeño, y el tema de las vacunas. En la fase 2, todos estos países han respondido a la encuesta, 26 ministerios de salud de la región. Les preguntamos básicamente para cada una de estas intervenciones el nivel actual de disponibilidad en la atención primaria de salud, cómo ellos estimaban la factibilidad de implementación futura, el tiempo requerido para convertir cada una de estas prácticas en un estándar de tratamiento y cuál era la principal barrera de implementación.
No pretendo que vean esta imagen, obviamente, porque está muy pequeña, pero lo que tienen ahí es listadas las 45 intervenciones. En la primera columna de barras es la disponibilidad actual, verde si está disponible, altamente disponible, moderadamente disponible, amarillo y un poco disponible, rojo. Y del otro lado, cómo juzga la factibilidad de implementación. Este segmento de aquí, que tiene más rojo, es el tratamiento farmacológico. Los países, sin embargo, lo ven factible si se consiguen los recursos factibles de implementar. Obviamente la principal barrera ha sido señalado el costo en este ámbito, pero ven que en otros, como el diagnóstico, la evaluación del riesgo, que hay más recomendaciones de proceso, por más de que las brechas de implementación son grandes, la factibilidad o cómo los ministerios juzgan la factibilidad de implementarlas es muy buena. Entonces, vamos a trabajar en este sentido. Y en este otro mapa de colores está el tiempo necesario, cómo juzgaron los ministerios de salud para cada una de las intervenciones, el tiempo necesario para convertir a un estándar, y de vuelta lo que estamos viendo es que las mayores brechas están en el bloque de tratamiento farmacológico. Y obviamente también que hay una disparidad entre los diferentes países. Finalmente, la fase 3, que estamos trabajando ahora con la Unidad de Ciencia y Conocimiento para el Impacto de la OPS, que valoró estas intervenciones y las dividió en estándar de práctica y en recomendación informada por la evidencia para poder conseguir esa evidencia y construir las tablas de síntesis de evidencia e ir hacia el consenso finalmente de las intervenciones que van a quedar retenidas. ¿En qué se diferencia todo el proceso de HART 2.0 de la elaboración de una guía de práctica clínica? Que la guía de práctica clínica tiene un planteamiento de objetivo en función de una condición clínica particular. Hay guías de hipertensión, hay guías de dislipemias, hay guías de fibrilación auricular, de infarto, tienen abordaje vertical y exhaustivo. Se analiza de la A a la Z toda esa condición que se está tratando. Se definen las preguntas pico, con formato pico habitualmente, población, intervención, comparadores y outcome. Se hace una revisión sistemática, metaanálisis, síntesis de la evidencia y luego se analiza críticamente eso, se aplica una metodología rigurosa, como puede ser GRADE o otra, y se elaboran las recomendaciones. En HART 2.0 nosotros lo que le dimos la vuelta, es decir, le preguntamos a los expertos más importantes a nivel mundial cuáles eran las prioridades para el manejo del riesgo cardiorrenometabólico, con un enfoque de salud pública integral. Se hicieron esas propuestas, se evaluó su pertinencia y su factibilidad de implementación, como vimos en la fase 1 y la fase 2. Se tradujeron esas intervenciones en preguntas pico y se extrajo la evidencia, pero no yendo a las fuentes, sino a las guías de práctica clínica con alto AGRI. Es decir, buscamos las guías de práctica clínica de alta calidad y se extrajo los resúmenes de evidencia de esas guías para construir las tablas de síntesis de evidencia. Esto para no reinventar la rueda, es decir, darle a las guías de práctica clínica el lugar que tienen que tener, que son repositorios analíticos de la evidencia proveniente de los ensayos clínicos y otros estudios. Y luego vamos a ir a la fase 3, donde este análisis crítico y participativo nos dará como resultado las intervenciones que finalmente irán a enriquecer la nueva versión de la vía clínica de HART. Como mensajes finales, diría que HART 2.0 utiliza una metodología estandarizada y un proceso riguroso, pero promoviendo un abordaje integral y participativo contrario al enfoque fragmentado y vertical de las guías de práctica clínica y de los sistemas de salud actuales. Dada la prevalencia de hipertensión y el incremento de los casos de diabetes, su vinculación con la enfermedad renal, integrar estas intervenciones dentro de una vía clínica, dentro de un mismo instrumento, tiene el potencial de transformar la prevención cardiovascular desde la atención primaria de salud. Y el desarrollo de la vía clínica de HARTS será un factor decisivo para optimizar los recursos, reducir la fragmentación de los cuidados, mejorar la calidad de atención y aumentar la equidad. El objetivo último de esta vía clínica de HARTS 2.0 no es ser un cúmulo de intervenciones inconexas, sino constituirse en una herramienta para el manejo integral de estas condiciones que dé una respuesta efectiva a las principales causas de muerte y discapacidad a nivel global. Muchas gracias por su atención y dejo de compartir. Muchas gracias, doctor Rosende, por
por la disertación, gracias por introducirnos y explicarnos de manera tan completa esta estrategia de la OPS. Vamos a pasar a las preguntas. Nos queda poco tiempo, pero no queremos dejar de aprovechar el conocimiento de nuestros invitados, así que vamos a hacer una pregunta a cada uno. Les pedimos la brevedad en la respuesta para poder abarcar a los tres, ¿sí? Y voy a iniciar por el doctor Lanas, antes agradeciendo al público por las preguntas que fueron publicando en el chat y que de ahí pudimos sacar las ideas para esta sección de ahora. Al doctor Lanas le queremos preguntar, es evidente la problemática, como nos explicó en América Latina, de la hipertensión, y lo que nos llama la atención es que siendo la hipertensión una enfermedad tan conocida, tan difundida y con un tratamiento farmacológico y no farmacológico, ya digamos con evidencia, abundante evidencia, ¿por qué los niveles de hipertensión controlada son tan bajos en nuestra región? Sí, gracias, Cristian, por la pregunta. Uno se lo pregunta, eh, por qué ocurre esto? Que sería tan fácil de controlarla, digamos, con los medicamentos que tenemos, ¿no? El primer tema es el desconocimiento. Si tú piensas que las metas que planteaba Andrés era un 80% de los hipertensos que saben de su condición, bueno, un tercio de las mujeres y la mitad de los hombres no lo saben. Entonces, necesitamos programas de tamizaje poblacional y servicios de salud que tengan las espaldas para hacerse cargo de este aumento de pacientes, que no es menor, digamos, son millones. Eh, Eso segundo, y la gente que ya está en control, ¿por qué no logra las metas? Esto es tripartito, ¿no? Por un lado está el tema del cumplimiento del paciente y en eso el uso de terapia combinada es realmente muy efectivo. La iniciativa Harta en Chile hicieron un programa piloto y hubo una notable mejoría. El problema es poder financiarlo, ¿no es cierto? Y en la educación del paciente, por supuesto. En la parte del equipo de salud, tenemos que trabajar más en la educación médica, la inercia es un problema mayor y probablemente tenemos que tener mecanismos estructurales, digamos, que obliguen al equipo de salud a ir ajustando dosis. Probablemente la incorporación de la enfermera va a ser muy útil. Y tercero, los servicios de salud, digamos, es la tercera pata de esto. Y una cosa que mostraba, por ejemplo, Andrés, que es la posibilidad de que los pacientes retiren sus medicamentos cada 3 meses, ¿no? Muchas de estas personas están en vida laboral y no pueden perder tiempo en controles, por lo tanto, el tener horarios extendidos pudiera ser útil. La respuesta es larga, pero hasta ahí la dejo. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Sí, podríamos estar otra hora Hablando. más hablando acerca de esta respuesta. Exactamente. Le agradecemos la brevedad y la síntesis que nos permitió hacer. Pasa al doctor Bernabé. El doctor Bernabé nos expuso su experiencia con los sustitutos de sal en Perú, junto con su equipo. Y la pregunta que nos surge a partir de la experiencia que nos comparte es, bueno, ¿cuáles son o cuáles serían los siguientes pasos en base a esta evidencia demostrada? Bueno, es difícil. Ya se intentó con esto a nivel poblacional que tiene un efecto. Lo siguiente sería ver si tiene un efecto en outcomes duros, stroke, infarto, mortalidad cardiovascular. Y creo que en el 2021 o 2022, Bruce Neal hizo o publicó en New England Journal of Medicine los resultados del efecto de sustituto de la sal sobre esos indicadores. Entonces ya existe el siguiente paso. Y sobre el siguiente paso sobre eso sería integrar el sustituto de la sal a la vida común, ¿no? Uno consume la sal común creyendo en nuestro contexto, al menos en el peruano, que es saludable, porque ese es como lo han vendido. Compra sal, compra salud, es lo que dice el eslogan. ¿Ves? Cambiar esa mentalidad es difícil. Entonces, esta introducción y esta conversación entre la parte científica y la parte del Estado que debería encargarse de estos procesos, se empezó alguna vez, hace varios años, con el Viceministerio de Salud Pública en el Perú. Sin embargo, ustedes saben cómo somos de inestables políticamente hablando en nuestros contextos.
y cada vez que hay un cambio es volver a empezar el proceso, ¿no? Entonces, la continuidad es lo que nos hace falta. O sea, nosotros tenemos la información, tenemos que encontrar el lugar donde podemos hacer que esto continúe para poder facilitar que la gente tenga acceso a estos sustitutos de alguna manera simple, sencilla y cómoda y poder integrarlo a su vida rutinaria, ¿no? Muchas gracias, Antonio, por la respuesta. Y la última pregunta para el doctor Rosende. Usted nos ha explicado muy bien las estrategias por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Y la pregunta es, según su opinión, ¿cuál es el valor de la estandarización de los procesos de atención y de la utilización de las vías clínicas? Sí, básicamente HEART es un programa basado en evidencia. Y si tenemos que implementar una iniciativa para mejorar el control de la hipertensión, tenemos que ver qué iniciativa funciona. Y no hay iniciativa que funcione mejor que Kaiser Permanente. Kaiser Permanente se basa en una estandarización de todos los procesos. No solamente tiene un protocolo estandarizado para el control para el tratamiento de la hipertensión, sino protocolos estandarizados para el diagnóstico, protocolos estandarizados para el seguimiento, porque esto es como viajar en avión. Uno cuando viaja en avión se siente seguro porque sabe que el piloto tiene un checklist y va a probar si los flaps andan, si los motores están, si tiene el combustible, si la ruta de vuelo, por más de que tenga 30 años volando. Uno no se sentiría igual de seguro si el piloto saliera y dijera, no, yo no voy a hacer ni mi plan de vuelo, ni mi lista de chequeo, porque yo esta ruta la navegué cientos de veces y yo creo que volar es un arte, que es algo que muchas veces escuchamos de los médicos, ¿no? Yo soy médico, yo siempre digo lo mismo, yo soy médico y soy especialista en cardiología, entonces tengo toda la autoridad para criticar a los médicos, a mi colectivo, a los especialistas en cardiología y a los especialistas de cualquier cosa, sobre todo. Yo creo que los médicos somos el principal problema. Recién Fernando comentaba la inercia clínica, inercia médica. En general, yo no he visto que los enfermeros incumplan indicaciones médicas. O sea, los enfermeros hacen lo que está anotado. Entonces, estandaricemos, protocolicemos y démosle la atención de la hipertensión a los enfermeros, a los farmacéuticos, a los trabajadores comunitarios de salud. Porque hoy en día también tenemos evidencia de que una estrategia basada en ese enfoque no solamente baja la presión, aumenta las tasas de control, sino además reduce el riesgo de infarto, de accidente cerebrovascular, de mortalidad de causa cardiovascular y de mortalidad por todas las causas. Estadísticamente significativo y con un impacto clínicamente relevante. Entonces, hay que ponerse los pantalones y como diría Nike, voy a hacer un chivo de la marca deportiva, just do it. Porque al final estamos dando vuelta y siempre le pasamos el problema al paciente, le pasamos el problema a los astros que están mal alineados, siempre el problema es de otro, pero nunca el problema es nuestro. Y el problema es del sistema de salud. El sistema de salud no funciona y tenemos que empezar por ahí. Gracias. Gracias, Andrés, por la respuesta. Coincidimos sin duda. Y ya para no sacarles más el tiempo, por mi parte, despedirlos. Ha sido un placer tener a nuestros tres invitados el día de hoy. Nos vamos aprendiendo más sobre la hipertensión. Gracias a todos también los que se conectaron, ¿sí? Y le voy a ceder la palabra a la doctora Prado que nos va a despedir. Bueno, muchísimas gracias a nuestros disertantes. Realmente es un privilegio para nosotros tenerlos hoy acá con nosotros. Se ha abordado esta problemática desde distintos puntos de vista, todos igual de importantes e interesantes. Así que muchísimas gracias. Es realmente un privilegio. Y a todos los participantes, muchas gracias por conectarse. Los esperamos en los webinars subsiguientes que se les serán informado a la medida que los vayamos lanzando. Esperamos volver a encontrarnos y muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.